Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Pan de vida es Cristo, la luz del mundo es Jesús, Cordero de Dios inmolado en la cruz, mi Salvador y Rey. El gran Maestro es Cristo, el buen pastor es Jesús, el Hijo de Dios y el gran yo soy, el agua que sacia mi sed. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Para el afligido, para el quebrantado, para todo aquel que quiera ser libre del pecado. Dios es nuestro proveedor. Eso fue lo que precisamente estuvimos aprendiendo el domingo anterior. Decíamos que Elías, en Primera de Reyes 17, se nos presentaba la historia de Elías con el rey Acab y cómo Elías fue mandado de parte de Dios a un rey malvado que no temía a Dios ni consideraba a Dios, y eso le trajo a Elías ciertas dificultades, ciertos problemas. Él profetizó de que no iba a llover en la nación, en el reino del norte, por un periodo de 3 años y medio. Y en efecto así sucedió, no llovió, pero en ese momento el rey Acab comienza una persecución en contra de Elías. Y Dios le presenta a Elías algunas alternativas, pero lo importante en todo este asunto es que lo que vamos a aprender en esta noche es a dar pasos de fe. Y para poder dar pasos de fe es necesario recordar cuáles fueron los 3 elementos que Elías puso en práctica para que Dios lo sacara o lo encaminara a una solución en sus momentos de necesidad. Y veíamos en Primera de Reyes 1 al 7 que una de las razones
que lo llevó a Elías a salir adelante fue que escuchó la voz de Dios de una manera atenta. En segundo lugar, obedeció la voz de Dios. Y en tercer lugar, dio pasos de fe. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en esta noche. ¿Cómo nosotros podemos continuar dando pasos de fe a pesar de que no encontremos o que no se nos venga una solución para nuestras dificultades y nuestras necesidades? Dios provee en tiempos de necesidad, y esto es algo que debemos de entender todos nosotros, que Dios no va a resolver nuestro problema de una vez, sino que va a dar la provisión para ese momento. Elías, Dios le dio la instrucción que se fuera a huir a un lugar, que se fuera a esconder, y donde él estuviera escondido, ahí iban a llegar los cuervos a alimentarlo. Pero llegó un momento en el cual ya no había agua en ese lugar donde Dios le había dicho que se fuera a esconder y donde esperara que pasara la crisis. Comenzó a escasearse el agua. Es posible que los cuervos hayan dejado de llevarle de comer, y en ese momento Dios le dice: tenés que hacer otro movimiento. Y es aquí donde nosotros en esta noche partimos y nos damos cuenta que definitivamente el escuchar a Dios y el obedecer es decisivo en nuestras decisiones. Es decisivo en cada cosa que nosotros consideremos y apliquemos en los procesos o en el momento de necesidad o de crisis. Me gustaría que me acompañaran a Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 10. Aquí Elías recibe una segunda instrucción. Estaba en problemas, los problemas se le agravaron, ya no era seguro el lugar donde estaba, ya no había la provisión necesaria de agua para poder sobrevivir, y parece que cuando la situación ya había pasado, se vienen otras situaciones difíciles en nuestra vida y otras pruebas, y eso también pasa cada día. Creemos que ya el problema, el conflicto, la necesidad está cubierta, pero de repente se viene otra situación y otra crisis, otra necesidad más alta, y comenzamos a querer flaquear. Pero Dios nos enseña acá de que la próxima instrucción que nosotros recibamos, creo que puede llegar a ser la salida a la dificultad o a la prueba, o de repente Dios quiere llevarnos paso a paso en la solución de nuestras dificultades, necesidades y problemas, y Él no lo soluciona de una vez, porque Él tiene diseñado un proceso con mucho propósito para enseñarnos humildad, para enseñarnos sabiduría, o para que nosotros nos acerquemos a la dependencia que el Señor quiere que nosotros practiquemos a diario. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 8 al 10 dice: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí que yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Elías estaba en un lugar solitario, estaba en su propia nación, pero huyendo. Pero en este momento Dios le da una segunda instrucción. Dios le dice: vete a una ciudad extranjera. Vete a huir a una ciudad extranjera. Ve a esconderte allá. Allá vas a encontrar a una mujer que es viuda y ella te va a sustentar. Ella te va a proveer el tiempo que hace falta para que pase la sequía de los 3 años y medio que él mismo había profetizado. Aquí hay unos elementos en los cuales Elías se enfrentó, elementos de conflicto. Una de las cosas que suenan un poco complicadas y difíciles para Elías es que Dios le dijera que se fuera a una nación extranjera. Si en su propia nación lo querían matar,
una nación extranjera era más riesgosa para poder pasar toda esta crisis, todo este momento de necesidad. Aparte de eso, le dice que una mujer viuda lo iba a mantener. Y nosotros sabemos muy bien que en la historia las mujeres viudas no han tenido aquella oportunidad de poderse valer por sí mismas. Y es difícil para que una mujer viuda se valga de sí misma. No era una mujer joven, ya había pasado sus años, ella era viuda y había vivido un tiempo. Y, ella le tenía que hacer, para ella era difícil hacerle frente a las necesidades, y mucho más cuando las naciones de alrededor de Israel también estaban viviendo esta crisis de sequía. Elías viene y sobrepasa todo ese razonamiento de conflicto que Dios le estaba prometiendo sacarlo adelante con situaciones que humanamente no son posibles. Y aquí es donde nosotros debemos de comenzar a dar pasos de fe. Escuchemos a Dios, obedezcamos su palabra. Elías en este momento estaba a punto de trasladarse a una nación vecina, a Sidón, a Sarepta, a la ciudad donde estaba esta mujer. Y en efecto vamos a ver de que Elías sí obedeció, pero no dudo que él tuvo un conflicto, así como nosotros tenemos conflictos en el momento de creerle a Dios y obedecer su palabra y tomar pasos de fe. Así pues le pasó a Elías, porque de alguna manera pues sabemos que el Nuevo Testamento habla que Elías era un hombre emocional, semejante a nosotros, pero la fe que tuvo fue poderosa a tal grado de obedecerle a Dios para dar un decreto que no lloviera por 3 años y medio, y su fe era poderosa a tal grado de que le obedece las instrucciones que Dios le está dando, aunque no muy lógica y con poco sentido, porque lo está enviando a una nación extranjera. Y él pues obedece, da pasos de fe, va a Sarepta, se encuentra con la mujer. Sin embargo, al verla se da cuenta de que no tenía los recursos, pero Elías sabía que Dios era poderoso, que los recursos no eran un problema para Dios, porque ya le había probado en el arroyo que le había dado de comer. Ya le había probado que le había provisto a través de los cuervos. Hoy Dios le dice, te voy a proveer por medio de una viuda. Y aquí es donde debemos de entender un segundo punto. Dijimos el primero, Dios nos mueve y nos anima a dar pasos de fe a pesar que el entorno, las circunstancias no sean favorables. Y en segundo lugar puedo decir que la provisión de Dios viene de donde menos te lo esperas. Así como en la primera experiencia de Elías, que la provisión vino a través de los cuervos, así también debemos de entender que Dios da un rescate de la manera que uno no se lo espera. A los seres, los hombres o animales, Dios usa a cualquiera para poder manifestar su poder y mostrarnos providencia, mostrarnos provisión. Algunos ejemplos en la historia, tengamos presente algunos ejemplos donde Dios proveyó de manera milagrosa y de la manera menos esperada y usó las personas menos apropiadas. Por ejemplo, el rey Ciro. Dios habla que Ciro no le conoció, pero fue un instrumento que él usó para que su nación retornara, su pueblo retornara a su territorio. Después de los 70 años de cautiverio que tuvo la nación de Israel, después de que se rebeló y desobedeció a Dios, Dios les envía una corrección, un castigo, y los dispersa. El rey Nabucodonosor viene, los invade y se los lleva a Babilonia. Pasaron ahí 70 años y luego se aparece un rey, el rey Ciro. Él mismo dice que Dios le había dado el poder para hacer regresar a su nación. Y Dios expresa en otras escrituras, aunque ni me conociste, pero fuiste un instrumento para mí.
Así podemos hablar también de la historia del profeta cuando, cuando lo envían, el rey envía para que maldiga a la nación de Israel ante una colina, desde una colina, y luego el profeta, el profeta consulta a Dios, Dios le dice, no vayas. Pero luego le hablan del pago, de la recompensa, entonces el profeta intenta e insiste delante de Dios, Señor, voy, y al final pues el Señor le dice, anda pues, porque eso es lo que el profeta quería, porque iba tras la recompensa. Y era tan necio el profeta que iba con su burro, y el burro pudo ver el ángel que se les enfrentaba en el camino, pero el profeta no lo veía. El profeta estaba tan ciego que el burro sí veía al ángel, pero el profeta no. Comenzó a maltratar al burro, y el burro habla. El profeta comienza a discutir con el burro, no se da cuenta que el burro estaba hablando, y eso dice la palabra que fue para darle una lección al profeta, que dice que el burro habló para frenar la necedad del profeta. Y así Dios puede usar diferentes circunstancias para manifestar su poder. Usó, por ejemplo, a la prostituta. Cuando el pueblo de Israel iba a la conquista de la nación, resulta de que los espías llegan a la ciudad y una prostituta los protege. Entonces la prostituta pues le hace un trato con los espías que la liberen, que le perdonen la vida a ella y a su familia por haber hecho misericordia con ellos. Entonces Dios usó a una mujer de poca reputación para ungir a Jesucristo para la sepultura. Y así sucesivamente podríamos hablar de diferentes ejemplos donde Dios usa personas, usa animales, usa circunstancias negativas, difíciles, de donde nosotros menos nos podemos imaginar. Dios tiene una respuesta para satisfacer y para suplir nuestras necesidades o llegar al rescate en el momento de la prueba que estamos pasando. Y en este caso es importante entender que estar abierto, porque Dios usa en cualquier situación o circunstancia. Jesús expresó estas palabras en Lucas capítulo 4, versículo 24 al 27, y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado en 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Habían muchísimas viudas en Israel, pero Dios envió hasta Sidón, allá a Sarepta, a Elías para que huyera y que fuera esa viuda quien lo mantuviera. A veces creemos que los recursos que tenemos a nuestro alrededor, las planificaciones que tenemos son la respuesta para nuestras necesidades y problemas, pero nos damos cuenta que Dios tiene una solución de donde menos te esperas, ahí de donde Dios actúa. Habían muchísimas viudas a Israel. Elías pudo haber sido enviado a cualquier otra mujer viuda en todo el territorio, pero Dios lo envió hasta Sidón, y no era porque allá no hubiese hambre, allá había hambre, porque la mujer le dice que era lo único que ella iba a recoger, unos palitos por allá para hacer una torta de pan para ella y su hijo, y luego morirse. Entonces la escasez era prácticamente generalizada en esa región. Y vemos también que luego continúa el verso y dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Elías, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y aquí es donde puedo darme cuenta que Dios no hace acepción de persona para hacer milagros y para solucionar nuestras necesidades. Independiente, como dije el domingo, no importa cuál sea tu condición, no importa qué es lo que hayas hecho, el Señor está esperando que llegues a su presencia y dependas de Él y comiences a poner en práctica
estos tres elementos que son importantes: oír la voz de Dios, obedecer la voz de Dios y pues practicarla, dar pasos de fe como lo hemos aprendido en este momento. Es necesario que demos pasos de fe. En segundo lugar, aprendimos que aparte de los pasos de fe es importante no menospreciar cualquier circunstancia, porque Dios puede usar cualquier situación y a cualquier persona para enviar la solución o el rescate para tu necesidad. Y la última cosa que quiero que aprendamos en esta noche es que Dios tiene el mapa completo. No dejes de creer que Dios tiene el mapa completo. Puede ser que tú te desanimes, puede ser que tu ánimo esté bajando, puede ser de que estés deprimido o ya no tengas esfuerzos, ya no tengas ánimo para seguir adelante, pero quiero decirte en este último punto, no dejes de seguir adelante, porque no dejes de creer, porque Dios tiene el mapa completo. Y en este caso me gustaría que me acompañes a Primera de Reyes, siempre capítulo 17, versículo 13 y 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. En este momento le dice la viuda, la viuda se sonríe y le dice, yo no tengo nada que darte, Elías. Tú me pediste un vaso de agua, yo iba a recogértelo, luego me llamas y me dices que te dé pan para comer y yo no tengo. La última porción que tengo es la que yo voy a hacer ahorita para mi hijo y para mí. Y en ese momento no ves alternativa ni salida para dar, pero aquí es donde Dios te dice, da un paso de fe. Viene la mujer, así como Elías. Si la mujer no hubiese creído a Elías, no le hubiera hecho la torta de pan a él. Pero la mujer creyó. La mujer le dijo, esto es todo lo que tengo. Elías le dijo, dámelo y el Señor nos va a proveer. La mujer dio el paso de fe, hizo la torta para Elías. Estaba el recipiente de la harina, tomó harina, hizo la torta, tomó la vasija de aceite y comenzó a hacerle la torta a Elías porque le creyó. Se la llevó a Elías y cuando ella vino y revisó el recipiente de la harina y la vasija de aceite, ella encontró que tenían suficiente para su hijo y ella. Y así pasaron alimentándose el resto del tiempo de la sequía hasta que comenzó a llover. Y todo esto es algo milagroso, definitivamente. La mujer no tenía, Elías no tenía. El recurso que Elías andaba buscando era un recurso humanamente imposible, pero de que le proveyera para su necesidad. Pero Dios tenía un plan. Recuerda eso, sigue creyendo, sigue dando pasos de fe, porque Dios tiene el mapa completo. Que no te desanime absolutamente nada. Elías posiblemente se sonrió cuando, en su condición humana, cuando se puso a pensar, lo que Dios me ha dicho es que una mujer viuda me va a mantener en esta crisis generalizada. Dios tiene el mapa completo y no dejes de creer en el Señor. ¿Qué fue lo que hizo la mujer? El versículo 15 dice, el día 16, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió, y ella y su casa muchos días, y harina de la tinaja no se escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová dicha a Elías. Dios nos provee en tiempos de necesidad, pero es importante que demos pasos de fe, que a pesar de lo humano que tengamos alrededor, de las posibilidades que hayan, de las circunstancias, de las personas que no nos puedan ayudar, recuerda, Dios tiene el mapa completo. Y si Dios tiene el mapa completo, yo quiero dar mi primer paso de fe también. Y así yo te animo a que tú des los pasos de fe que el Señor te pide que des, porque Él sí tiene el mapa completo. Tú no lo ves, Él sí lo ve todo. Tú no sabes cómo lo va a proveer, Él sí sabe cómo lo va a proveer. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por esta noche. Qué bendición, Señor, que nos has dado la oportunidad de estar reflexionando en tu palabra. Gracias porque tú alimentas nuestra fe. Tú dices, Señor, que nuestra fe se alimenta con el oír
y recibir tu palabra. Señor, que busquemos siempre tu palabra para fortalecernos en fe y dar los pasos necesarios para poder ver tu provisión. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cadenas romperá, todos le adorarán. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Oh, oh, oh. Abrid las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor